Bien, queridos jóvenes, vamos a empezar esta segunda parte de la clase. Me había quedado explicando el estado inferior de la barbarie y ahora nos toca el estado medio de la barbarie. En el estado inferior la clave es entender a la alfarería. La alfarería le permite a las mujeres quedarse en la cueva y luego los hombres salir siempre a la caza y a la pesca. Esto también produjo una parte importante y es el surgimiento del matriarcado. Es una señal muy interesante porque las mujeres tienen la mayor capacidad organizativa de tener bajo control la cueva, de tal manera que ellas empiezan a dar las órdenes y los cazadores y los pescadores pues solo salían a esto, solo tenían la fuerza y la fuerza era su parte más importante. Pero las mujeres tenían el ejercicio de la inteligencia, de la organización y de los planes y de los programas. Indudablemente ellos protegían a toda la gente que se quedaba en la cueva, a los hijos y también a los ancianos, a los enfermos, a los heridos. Y les tocaba a los cazadores y a los pescadores enfrentar todas esas vicisitudes. Pero les decía, en el estado medio de la barbarie es muy importante la ganadería. Este conjunto de animales vivos que se traían a la cueva se mantenían porque era la manera de mantener fresca la carne. Tenían vivos a los animales, descubren la ganadería y también descubren la agricultura. En el estado superior es importantísimo el manejo del hierro, el descubrimiento del uso del cobre y de estos metales, porque entonces se crean instrumentos de labranza. Esos instrumentos de labranza ayudan al desarrollo de una agricultura más desarrollada. Entonces, en la barbarie es importante el estado inferior, la alfarería, en el estado medio la domesticación de animales y en el estado superior el desarrollo de una agricultura ya con materiales. Esto tiene que ver con la economía, lo que estoy hablando del desarrollo de estas cuestiones productivas. Sin embargo, la sociedad también tenía esas formas que les dije al finalizar la primera parte. ¿Cuáles? Que el hombre que tenía la fuerza podía dominar a otro grupo de hombres o a un grupo de mujeres y entonces se hacía por porciones. Su gens, que era su propia descendencia, se iban integrando. No obstante que vivían todos adentro de la cueva o el lugar que les protegía, el lugar que les daba el resguardo, especialmente de las fieras, ya habían bajado de los árboles, estaban construyendo áreas de protección y entonces socialmente se iban haciendo estos grupos. Ese es el surgimiento de la familia, según Engels. Ahí surge la familia. Morgan, en sus estudios complementarios de Engels, dice, la familia es el elemento activo, esta es su opinión de Morgan, es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una superior a medida que la sociedad pasa de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, les decía, un hombre fuerte que puede dominar a otro grupo de hombres o a un grupo de mujeres, va teniendo su propia descendencia y entonces surge el parentesco. Por el contrario, dice, los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos, solo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación tan radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. Bien, antes de ese surgimiento de los grupos familiares por descendencia, les explicaba yo que el grupo humano vivía en total promiscuidad. Todos los hombres tenían relación con todas las mujeres con todos los hombres. No había, quizás puedo decirlo de esta manera, no obstante el uso de la fuerza, todavía no se generaba ese sentimiento del hombre macho por tener propiedad sobre las mujeres. Todavía no se daba ese paso. Propiedad o dominación, vamos a separar, ya sea un sentimiento de dominación o un sentimiento de propiedad. Todavía eso no se daba en el grupo más amplio. Se da hasta cuando surge la familia. Y entonces la primera familia es la consanguínea. En esta primera etapa de la familia, dice siempre Morgan,
Los grupos conyugales se clasifican por generaciones, es decir, los ascendentes y descendientes están excluidos de los derechos. Fíjense, aquí aparece el derecho. Los ascendientes y los descendientes están excluidos de los derechos y deberes del matrimonio, o sea, matrimonio entre padres e hijos no se podía dar, mientras que todo otro vínculo de sangre es considerado como matrimonio y presupone comercial carnal recíproco. Entonces, fíjense, este tipo de surgimiento de obligaciones respecto de castigos, o sea, si estaba obligado el ascendiente a no tener relación con el descendiente, si cometía el acto, era castigado, era reprimido, y entonces ese modo de castigo, de venganza, ese modo es el que genera la norma en primera expresión, como una expresión de venganza al reproche de un acto no permitido. La familia consanguínea era esa, pero también estaba la familia Punalúa. Con este nombre también surge la prohibición para que no hubieran relaciones matrimoniales de carácter conyugal entre hermanos. O sea, no podía un hombre comprar como esclavas a sus propias hermanas. No podía haber un comercio sexual para ello porque indudablemente economía y sociedad estaban vinculadas. Las cuestiones de fuerza generaban relaciones sociales y esas relaciones sociales tenían un significado de carácter económico. Así es como el mundo ha estado con un motor desarrollándose. Y entonces esta familia Punalúa tiene esa característica. Dice el texto, esta forma de la familia nos indica que ahora, con la más perfecta exactitud, los grados de parentesco, tal como expresa el sistema americano, se puede observar las primeras formas de matrimonio, aunque solo temporales, que digamos son las maneras que la sociedad va permitiendo, en donde la economía también juega un papel, y ahora habían aparecido las normas jurídicas. Entiéndase por normas jurídicas el carácter obligatorio para cumplirse, es decir, si un padre se casaba con una hija o si un hermano se casaba con su hermana, tenían una represión normativa establecida por el grupo social. Ahora surge la familia sindiásmica. En esta etapa, un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional sigue siendo un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se observa raramente. Se exige la más estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una u otra parte y después, como antes, los hijos solo pertenecen a la madre. Vean que esta parte es muy interesante. El tema de la monogamia empieza por la necesidad de garantizarse una cierta estabilidad económica. Pero esa estabilidad económica no siempre existía, de tal suerte que el matrimonio se podía romper y se podía reintegrar de una manera fácil y continua, común. De modo que la familia sindiásmica todavía no es una familia monogámica fuerte como la conocemos ahora con la legislación actual. Me voy a ir entonces ahora a explicar la familia monogámica. Nace de esa misma sindiásmica en el periodo entre el estadio medio y el estado superior de la barbarie que veníamos viendo anteriormente. Ahí es donde surge la familia monogámica entre el estado medio y superior de la barbarie. El triunfo definitivo de esta familia monogámica es uno de los síntomas de la civilización. Ya vamos a explicar qué es la civilización. La gens iroquesa, vamos a explicar ya el surgimiento. Primero dijimos, el salvajismo. Vimos los estados del salvajismo. Luego vimos el surgimiento de la familia, que la acabamos de explicar. Y ahora vamos a ver el surgimiento de la gens. ¿Qué cosa es la gens iroquesa? La gens es una palabra de origen greco-romano que usa Morgan
para designar un grupo que se jacta de constituir una descendencia común. Es lo que les explico en el surgimiento de la familia. La familia entonces se empieza a constituir en un gran racimo grande que es una sola descendencia, y a esa la llamamos gens. El carácter de la gens es un grupo que se jacta de constituir una descendencia común y que está unido por ciertas instituciones sociales y religiosas, formando una comunidad particular cuyo origen y cuya naturaleza han estado pues difícilmente descubiertos hasta ahora, a pesar de todo, por nuestros historiadores. De modo que entonces la familia que genera estos lazos de descendencia y sus grupos más grandes de descendientes conforman ya la que llamamos gens iroquesa. Como forma clásica de la gens primitiva, Morgan toma de los iroqueses el modelo, ahí es donde lo estudia, y especialmente la de la tribu de los sénecas. Este tema de la tribu es porque en este grupo de la gens iroquesa, 8 gens componen al grupo de la gens, o sea, solo pueden haber 8 familias, 8 grupos familiares, 8 grupos de familias distintas, y a cada una de ellas les dan nombres de animales, como ocurre en la cultura esa del escultismo, de los lobatos. Ahí, emulando este análisis histórico que hace Morgan y que también hace Federico Engels, los grupos se dividen en familias con nombres de animales. Y entonces así están los lobos, los osos, las tortugas, los castores, etc. Y así es un formato inicial de la organización. También existe un sachem. En este modelo iroqués existe un sachem que es el representante en tiempos de paz y un caudillo como jefe militar. El desarrollo de las gens primitivas también se pueden observar en ellas las fratrias, que son hermandades, son agrupaciones de 3 o más gens de descendencias familiares organizaban una fratria. Así como en varias gens forman una fratria, varias fratrias constituyen una tribu. O sea, las tribus no son solo un pueblo. Un pueblo es una fratria, que podemos decir una aldea. Varias aldeas conforman una tribu. Y así ocurrió también en América. Varias aldeas conformaban la tribu de un pueblo con un solo idioma, una sola forma de convivencia, una manera de vestir, una manera de conducirse, de tener una religión, unas fiestas, etc. Luego vamos a darle paso al estudio de la gens griega. La gens griega se distingue de las arcaicas que estudiamos por una evolución más marcada en 2 grandes periodos, donde desaparece el matrimonio grupal, de la familia Punalúa y de otras características, y entonces en la gens griega surge la monogamia, que es la que venimos estudiando. Este estado de civilización que se marca con el matrimonio y el matrimonio monogámico se distinguía, por ejemplo, en la gens romana. Los romanos, cuando van conquistando a los grupos germánicos que vivían en la barbarie, conocieron a los grupos militares de las poblaciones etruscas. Y los romanos se sorprendían mucho cuando se hicieron aliados entre romanos y etruscos. Las fiestas etruscas reunían a hombres y mujeres y las relaciones conyugales eran abiertas. Un hombre podía tener relaciones con cualquier mujer y una mujer con cualquier hombre en forma libre. Los romanos se espantaban de esa situación porque su modelo de vida había dado un salto en la civilización similar al de Grecia, porque el primer estado al que Roma conquista
en una forma definitiva es al Estado griego y toma de Grecia ese modelo de civilización. ¿Podemos ver cuántos minutos lleva esta? Ese modelo de civilización, ese modelo monogámico, lo toma de Grecia. Sí, muy bien. De tal suerte que entonces vamos a terminar aquí con la segunda etapa de esta clase, por favor. Y entonces nos seguimos entonces. ¿Ve?